Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y el hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí si lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde los principios de la historia de Israel, el día de reposo fue motivo de celebraciones religiosas. Estaba prohibido comerciar y a veces la gente aprovechaba el día para escuchar o meditar la palabra de Dios. Pero por lo general era un día para que todo el pueblo, los esclavos y los animales reposaran de trabajo. Lo hacían para conservar la santidad del día dedicado al culto y adoración a Dios. Pero con el correr del tiempo los judíos hicieron de este día de reposo un producto legalista, según su propio entendimiento, más que un día dedicado a Dios. Insistían en 39 tipos de trabajos que estaban prohibidos en el día de reposo. Inclusive encender fuego, visitar enfermos o caminar más de 1000 metros era prohibido. Estas reglas desvirtuaban lo que Dios quería para el día del sábado. Era incluso excusa para no hacer el bien a los demás. Siendo hijo de Dios Jesús, el Señor, Él se declaró el Señor del sábado, por lo cual Él podía hacer todo lo que era correcto y prudente, como curar a los enfermos, por ejemplo, aun cuando estuviera prohibido por las reglas del sábado. Jesús no desautoriza el descanso del sábado, que conocía muy bien porque Él mismo era judío, pero para Él siempre está la persona por encima del culto, y más si una persona necesitada o enferma. La ley mata, la ley no da vida. Lo único que da vida es el amor. Jesús enseña actitudes más profundas, donde la preocupación es más por el espíritu que por la letra, más por el amor que por la ley rígida. Esto nos puede enseñar algunos detalles de nuestras normas de vida. Las normas son buenas y necesarias, pero sin llegar a un legalismo rígido y formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Eso es totalmente diferente. No podemos poner la obligación del cumplimiento rígido de la ley por encima de vivir el amor a los demás, el amor fraterno. Eso sería desastroso. Así se nos enseña que la prioridad es la persona y no la institución. La prioridad es el amor y no la ley. La prioridad es el servicio y no el cumplimiento de normas. La prioridad es hacer el bien y no la rigidez legalista. Muchas veces nos llenamos de normas tan estrictas y minuciosas que ahogamos la vida y robamos la alegría de vivir. Y así podemos caer en el cumplimiento meramente exterior. Podemos quedarnos con el cumplimiento frío y desencarnado, pero no vivir el amor como Dios nos llama a vivirlo. El cumplimiento exterior puede oprimir, en cambio el amor siempre da vida, siempre da libertad, porque solo el amor vivifica, libera. Por eso es preciso que a la luz del Evangelio de hoy nos preguntemos si ponemos las reglas humanas por encima de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cumplimos los deberes religiosos pero descuidamos el corazón de la fe? Por ejemplo, vamos a la misa sin falta, pero no vamos a ver a un amigo enfermo o necesitado. Quizás rezamos regularmente, pero guardamos resentimientos en la familia y en la parroquia. Si ayudamos en la liturgia, le hablamos del Señor alguna vez a algún pariente que sufre, incluso en nuestro propio hogar. Realizamos obras buenas, pero a veces no son lo que Dios quiere. A veces es mucho más el tiempo que le dedicamos a la oración, al cumplimiento de los preceptos religiosos, y con esto no quiero decir que esté mal,
Pero si es más el tiempo que le dedicamos al cumplimiento de esos preceptos que a la práctica de la misericordia, hay algo que está fallando. Porque los preceptos nos deben llevar a la práctica, y una práctica más comprometida y de más tiempo. La vida espiritual puede ser muy fructífera y satisfactoria si la tomamos en serio y hacemos la voluntad de Dios, pero no de modo legalista, sino queriendo de verdad ayudar al necesitado y ayudar a resolver los problemas, sin dejar tampoco que el mucho hacer nos impide elevar el corazón diariamente a Dios en la oración y la meditación. Hay que buscar el equilibrio perfecto, pero la oración y la meditación de la palabra necesariamente tienen que llevar a la acción. Y ambas cosas combinadas es lo que nos hace crecer espiritualmente. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escuchar su palabra, que nos dé la gracia de contemplarlo en la oración, de extasiarnos, de vivir felices en la oración, pero también que sintamos la necesidad de ayudar a los demás y de llevar a Dios al corazón de las demás personas. Bendito Dios. Gracias porque cada día nos regalas más de tu palabra. Gracias porque cada día nos enamoras más de ti. Gracias porque cada día nos sentimos más enriquecidos en la oración y la oración nos hace falta. Señor, que todas esas prácticas que hacemos con amor a ti nos lleven siempre hacia el hermano, nos lleven al encuentro con ese Jesús que sufre, con ese Jesús que está quizás a nuestro lado pasando por momentos difíciles y que necesita hermanos que le ayuden a llevar la cruz. Y esos somos nosotros, los que en oración nos construimos como soldados del amor, como instrumentos de la paz, como instrumentos de Jesús que llevan también la misericordia a los demás. Danos la gracia de buscar el verdadero equilibrio, trabajar y orar, orar y trabajar para la salvación de las almas. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos. Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y el hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí si lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde los principios de la historia de Israel, el día de reposo fue motivo de celebraciones religiosas. Estaba prohibido comerciar y a veces la gente aprovechaba el día para escuchar o meditar la palabra de Dios. Pero por lo general era un día para que todo el pueblo, los esclavos y los animales reposaran de trabajo. Lo hacían para conservar la santidad del día dedicado al culto y adoración a Dios. Pero con el correr del tiempo los judíos hicieron de este día de reposo un producto legalista, según su propio entendimiento, más que un día dedicado a Dios. Insistían en 39 tipos de trabajos que estaban prohibidos en el día de reposo. Inclusive encender fuego, visitar enfermos o caminar más de 1000 metros era prohibido. Estas reglas desvirtuaban lo que Dios quería para el día del sábado. Era incluso excusa para no hacer el bien a los demás. Siendo hijo de Dios Jesús, el Señor, Él se declaró el Señor del sábado, por lo cual Él podía hacer todo lo que era correcto y prudente, como curar a los enfermos, por ejemplo, aun cuando estuviera prohibido por las reglas del sábado.
Jesús no desautoriza el descanso del sábado, que conocía muy bien porque él mismo era judío. Pero para él siempre está la persona por encima del culto, y más si una persona necesitada o enferma. La ley mata, la ley no da vida. Lo único que da vida es el amor. Jesús enseña actitudes más profundas, donde la preocupación es más por el espíritu que por la letra, más por el amor que por la ley rígida. Esto nos puede enseñar algunos detalles de nuestras normas de vida. Las normas son buenas y necesarias, pero sin llegar a un legalismo rígido y formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Eso es totalmente diferente. No podemos poner la obligación del cumplimiento rígido de la ley por encima de vivir el amor a los demás, el amor fraterno. Eso sería desastroso. Así se nos enseña que la prioridad es la persona y no la institución. La prioridad es el amor y no la ley. La prioridad es el servicio y no el cumplimiento de normas. La prioridad es hacer el bien y no la rigidez legalista. Muchas veces nos llenamos de normas tan estrictas y minuciosas que ahogamos la vida y robamos la alegría de vivir. Y así podemos caer en el cumplimiento meramente exterior. Podemos quedarnos con el cumplimiento frío y desencarnado, pero no vivir el amor como Dios nos llama a vivirlo. El cumplimiento exterior puede oprimir, en cambio el amor siempre da vida, siempre da libertad, porque solo el amor vivifica, libera. Por eso es preciso que a la luz del Evangelio de hoy nos preguntemos si ponemos las reglas humanas por encima de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cumplimos los deberes religiosos pero descuidamos el corazón de la fe? Por ejemplo, vamos a la misa sin falta, pero no vamos a ver a un amigo enfermo o necesitado. Quizás rezamos regularmente, pero guardamos resentimientos en la familia y en la parroquia. Si ayudamos en la liturgia, ¿le hablamos del Señor alguna vez a algún pariente que sufre, incluso en nuestro propio hogar? Realizamos obras buenas, pero a veces no son lo que Dios quiere. A veces es mucho más el tiempo que le dedicamos a la oración, al cumplimiento de los preceptos religiosos, y con esto no quiero decir que esté mal, pero si es más el tiempo que le dedicamos al cumplimiento de esos preceptos que a la práctica de la misericordia, hay algo que está fallando. Porque los preceptos nos deben llevar a la práctica, y una práctica más comprometida y de más tiempo. La vida espiritual puede ser muy fructífera y satisfactoria si la tomamos en serio y hacemos la voluntad de Dios, pero no de modo legalista, sino queriendo de verdad ayudar al necesitado y ayudar a resolver los problemas, sin dejar tampoco que el mucho hacer nos impide elevar el corazón diariamente a Dios en la oración y la meditación. Hay que buscar el equilibrio perfecto, pero la oración y la meditación de la palabra necesariamente tienen que llevar a la acción. Y ambas cosas combinadas es lo que nos hace crecer espiritualmente. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escuchar su palabra, que nos dé la gracia de contemplarlo en la oración, de extasiarnos, de vivir felices en la oración, pero también que sintamos la necesidad de ayudar a los demás y de llevar a Dios al corazón de las demás personas. Bendito Dios. Gracias porque cada día nos regalas más de tu palabra. Gracias porque cada día nos enamoras más de ti. Gracias porque cada día nos sentimos más enriquecidos en la oración y la oración nos hace falta. Señor, que todas esas prácticas que hacemos con amor a ti nos lleven siempre hacia el hermano, nos lleven al encuentro con ese Jesús que sufre, con ese Jesús que está quizás a nuestro lado, pasando por momentos difíciles y que necesita hermanos que le ayuden a llevar la cruz. Y esos somos nosotros, los que en oración nos construimos como soldados del amor, como instrumentos de la paz, como instrumentos de Jesús que llevan también la misericordia a los demás. Danos la gracia de buscar el verdadero equilibrio, trabajar y orar, orar y trabajar para la salvación de las almas. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.